Digamos que en Guatemala nosotros somos como un gallo gallina. Realmente no se sabe muy bien. Digamos que ese es un poco de los problemas que hay, que no hay agendas de países concretas. Digamos, muchos países desarrollados en general se posicionan en la sostenibilidad débil. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad débil me permite esas medidas compensatorias que hablaba el compañero. En ese caso, esa medida compensatoria de alguna forma está trasladando una externalidad, de alguna forma está internalizando la externalidad. Y esa es una posición muy clara. Son países, digamos, que favorecen el uso de instrumentos económicos, impuestos, algunas tasas, negociaciones mejores sobre cuestiones como regalías, impuestos sobre la renta y cuestiones impositivas un poco más altas para industrias altamente contaminantes. Ese tipo de decisiones entran dentro del espectro de la sostenibilidad débil. En Guatemala, digamos, yo pensaría que no hay una postura clara en ese sentido por parte del gobierno. Yo creo que rondan, digamos, como un intermedio ahí. A veces quieren poner un impuesto, pero a veces dicen, no, aquí prevalece la parte ecológica. Y así se va tomando. Pero hay algunas decisiones, como por ejemplo las áreas protegidas. Ahí, digamos, la decisión de tener áreas protegidas, lo que nosotros le estamos dando preponderancia como nación es a decir, bueno, hay cierto capital natural crítico que nosotros tenemos que mantener. Y esa es un poco la decisión que estamos tomando, posiblemente con el potencial de generar mucho más riqueza con otros elementos que no sea ese preciso capital natural, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ahí le damos preponderancia sin haber hecho alguna valoración económica a la parte ecológica, ¿verdad? Y nos posicionaríamos en una posición un poco más intermedia o de sostenibilidad fuerte. Pero cuando aplicamos alguna tasa o impuesto al agua, por ejemplo, en ese caso nosotros tenemos una posición de sostenibilidad débil, pero de alguna forma logramos internalizar los valores económicos totales del agua, lo cual no sucede en Guatemala, pero digamos Costa Rica logró introducir una tarifa al agua, que lo que le llaman es el canon de agua, donde un pequeño componente es, digamos, la valoración del agua en sí misma, ¿no? como activo. No sé si hay alguna otra. Tal vez en la diapositiva anterior donde, sí, esto de desacoplar recursos y desacoplar impactos, no sé si estoy equivocada, pero que fueron los dos principios del turismo sustentable, ¿verdad? En los 90. Entonces que se pensaba, bueno, con menos recursos se podía explotar la industria turística, vamos en regiones que el ecoturismo, básicamente, y luego desacoplar impactos. Todo el principio del turismo sustentable estaba basado en la protección tanto de recursos naturales como patrimonio cultural. Bueno, que se podía generar más riqueza, pues digamos, más recaudación, digamos, a partir del turismo sobre estos dos principios. No sé si estoy o es esto, ¿verdad? Los dos principios que se aplicaron en esos años, los planes de turismo hacia 2000, creo que era hacia 2013. Aquí sí es importante ver que esta es la perspectiva global de la economía. Entonces, digamos, el tomador de decisiones podría decir, bueno, hay algunas actividades o sectores económicos específicos que me permiten un mayor desacoplamiento que otros, pero posiblemente ese sector en particular no me genera mucho crecimiento. Entonces, digamos, la decisión de política, en este caso, o de nación, debería ser determinar cuáles son aquellos sectores que me permiten que a la vez que haya generación de ingreso, se reduzcan, digamos, esos impactos y esas presiones sobre los recursos naturales. El sector turístico, por ejemplo, y de eso estamos muy convencidos en el instituto, es uno de los sectores que habría que potenciar en Guatemala. La forma de potenciar el sector turístico es lo que debe entrar en el debate público.
es lo que habría que discutir en la agenda nacional, ¿no? ¿Cuál es la forma más adecuada en que el sector turístico se pueda potenciar más, ¿no? Como se está trabajando actualmente, pareciera ser que no genera, digamos, los impactos que uno esperaría en la economía, ¿no? Bueno, si quieren vamos a seguir. Según mi relojito me quedan 40 minutos, así que voy a tratar de ir avanzando. Como les decía, cuando nosotros estamos en una posición en la cual vemos la economía como un sistema cerrado y que hay una ilimitada capacidad de la naturaleza de proveer bienes y servicios, nosotros lo único que hacemos es medir el PIB, medir la economía a través de este indicador que es el PIB. El PIB lo que hace es medir básicamente la producción total de una economía en el país, con los ajustes, digamos, que evitan una doble contabilidad que le llaman, que no vamos a entrar en detalle. Pero el PIB resulta que es un indicador incompleto en ese sentido, ¿verdad? Porque no me permite ver todo el panorama, no me permite ver esas relaciones completas entre la economía y el ambiente. Pero el PIB también es un indicador incompleto en muchas cosas. Y esto se vio muy claro en digamos, la recomendación que se hizo por el gobierno francés al solicitarle, digamos, a varios economistas premios Nobel de Economía que hicieran estudios para ver cómo se podría generar un indicador que fuera más allá del PIB, que realmente me permitiera medir el bienestar. El PIB no es que sea un mal indicador, el PIB es un excelente indicador del desempeño de la economía. Lo que pasa es que es un indicador incompleto para lo que nosotros queremos medir, que son esas relaciones entre economía y ambiente y un poco el impacto que hay en el bienestar y en el desarrollo. En ese sentido, digamos, los esfuerzos del instituto en uno de sus proyectos se concentraron en tratar de ver de qué forma nosotros podíamos hacer alguna intervención en las mediciones del PIB para poder ver cómo podríamos ver la economía desde otra perspectiva en sus relaciones economía-ambiente. Y surgió la oportunidad de esto a través, digamos, de los avances metodológicos que la medición del mismo PIB tenía en ese momento. Resulta que en Guatemala la medición del PIB estaba como muy obsoleta, pero a principios de este siglo el Banco de Guatemala y el gobierno de Guatemala como tal hicieron fuertes inversiones que permitieron, digamos, hacer una mejor medición del desempeño de la economía a través, digamos, de las nuevas metodologías que se habían incorporado por Naciones Unidas, que venían evolucionando desde el año 47 con diferentes manuales. En Guatemala, digamos, antes de la evolución que se tuvo, nosotros teníamos un año base en 1958 y utilizábamos el manual metodológico de cuentas nacionales, la que mide el PIB, de 1953. Con el avance metodológico que se tuvo, se logró tener un año base de 2001, que era un año base más cercano, digamos, a lo que tenemos ahora, con la metodología de 1993. Y actualmente ya se está trabajando en un nuevo año base, que en realidad aquí está equivocada la diapositiva porque va a ser 2012, si no estoy, 2013, con el manual de 2008. Entonces Guatemala de alguna forma se puso a la vanguardia de los países centroamericanos en la medición del PIB. Y ese fue el momento oportuno o coyuntural que encontramos nosotros para poder hacer alguna intervención y poder ver si podríamos medir las relaciones economía y ambiente. Y resulta que en el manual de 1993 se establece una metodología muy general que le llaman cuenta satélite ambiental. Hay muchas cuentas satélite que me permiten de alguna forma reflejar elementos que están ocultos en las cuentas nacionales o elementos adicionales a las cuentas nacionales, que me permite hacer mediciones complementarias. Y así fue como escogimos esta metodología del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, o cuentas ambientales. La idea básicamente era poder obtener al final de cuentas indicadores que me permitieran evaluar esa evolución hacia el desarrollo sostenible, o si realmente el crecimiento económico estaba, digamos, bajo una tendencia de sostenibilidad.
Básicamente lo que se busca es ver cuál es la contribución del ambiente a la economía y cuáles son los impactos que tiene la economía en el ambiente, que básicamente son las dos flechitas que teníamos en aquel diagrama del planeta Tierra. Uno se pregunta por qué un marco analítico, de por qué hacer algo tan complejo para tomar estas mediciones. Y resulta que nosotros vimos que existía la posibilidad de generar este marco analítico de cuentas satélite o cuentas ambientales porque me permitía armonizar y dar consistencia a la estadística ambiental. En Guatemala, como en casi todos los países del mundo, el problema es que las estadísticas ambientales están muy dispersas. Esto se debe posiblemente a decisiones de política, pero también a la complejidad de los temas ambientales. Entonces, por ejemplo, en Guatemala el INAV podría tener acá las estadísticas forestales fuera de áreas protegidas, pero el CONAP tendría acá las estadísticas forestales dentro de áreas protegidas. El INCIBU me maneja algunos datos de agua, pero otros datos de agua los manejaba el INDE, por ejemplo. Los datos de energía los puede manejar el Ministerio de Energía y Minas, pero también la Asociación del Mercado Mayorista, y así sucesivamente. Digamos, hay muchas instituciones con información y con mucha información muy dispersa, y eso, digamos, limita las posibilidades de identificar estas relaciones. Entonces, digamos que un marco lo que permite de alguna forma es organizar la información, encontrar algunos vacíos de información o determinar cuáles son los vacíos de información y buscar los métodos que me permitan llenar esos vacíos de información. El llenado de los vacíos puede ser a través de investigaciones específicas o a través de imputaciones. Pero como yo tengo un marco analítico, de alguna forma esas imputaciones son razonables en el sentido que me permiten balancear el sistema. Y entonces en general las cuentas ayudan a encontrar las piezas de ese rompecabezas que queremos armar. Vamos a ver muy rápidamente algunos aspectos metodológicos. La idea un poco de las cuentas es ver los problemas ambientales desde una perspectiva sistémica. Entonces, ver cuáles son las interrelaciones que hay entre economía y ambiente dentro de las posibilidades de medición que permite el sistema. Si se dan cuenta, aquí la posibilidad de medición del sistema social es más limitada para las cuentas ambientales, pero sí podemos medir, por ejemplo, con registros monetarios y físicos, el estado del activo y sus cambios en el tiempo. Podemos ver estas flechas o estas interacciones entre la economía y la naturaleza, que son los flujos del sistema natural al económico y del económico al natural. Esos flujos básicamente se traducen en las presiones que hay de la economía en el ambiente natural por el uso de los recursos, que podría ser el uso del agua, el uso del bosque, de los recursos del subsuelo, y la flecha en la otra dirección se traduce en las emisiones, en los residuos que produce la economía que se van al ambiente natural. Pero también hay registros monetarios que van de la economía a las instituciones. ¿Y eso qué quiere decir? Eso se traduce en los impuestos o tasas o arbitrios que pagan la economía, las diferentes industrias, los hogares, que nosotros pagamos eventualmente, que se van al sistema institucional, que en este caso se refiere más específicamente al gobierno central y a los gobiernos locales. Sin embargo, se pueden hacer registros del sector privado, sin embargo esos registros no los hicimos en este caso. Entonces la idea es un poco medir, bueno, qué es lo que el sistema económico le da al sistema institucional y qué es lo que el sistema institucional devuelve al sistema natural para poder compensar las pérdidas por el uso económico que se tiene en el sistema natural. Impacto de los desastres naturales, tomando en cuenta que, por ejemplo, lo que pasó con el Mitchell son fenómenos naturales que, debido a la vulnerabilidad ambiental, generan una serie de impactos en lo económico, en las pérdidas de cosechas y todo esto, en las pérdidas humanas. Entonces, de alguna forma hay una relación ahí entre lo económico y lo natural,
porque la forma de producir en Guatemala ha generado la vulnerabilidad. Entonces viene un fenómeno natural y debido a la vulnerabilidad se provoca un desastre, pero ese desastre tiene repercusiones económicas. ¿Se podría de alguna forma registrar eso ahí o ustedes ya lo hacen? No lo hacemos. Y en realidad el sistema de cuentas ambientales no permite ese tipo de registros. Sin embargo, las cuentas nacionales en el nuevo manual 2008 de alguna forma estandarizaron que se deben hacer registros cuando hay gastos defensivos producto digamos de efectos naturales. Digamos que se generó una nueva clasificación, no una nueva, sino que se estandarizaron ciertos códigos de la clasificación que permiten, digamos, extraer esa información. En el caso de Guatemala yo no creo que se vayan a hacer esos registros en el corto plazo, pero sí yo creo que es una tarea pendiente que es fundamental, sobre todo en países tan vulnerables como Guatemala. Pero digamos que esa es una de las limitaciones de las cuentas nacionales, que de alguna forma cuando hay un evento natural se hacen muchas inversiones para la recuperación. En las cuentas nacionales esas inversiones aparecen como mayor producción. ¿Qué quiere decir eso? Que el PIB crece a raíz de que hay inversiones por, digamos, recuperación a causa, digamos, de los efectos naturales. Y no necesariamente las pérdidas de los efectos naturales quedaron registradas, porque muchas de las pérdidas frecuentemente están asociadas a poblaciones que son muy vulnerables, que de alguna forma sus aportes a la economía nacional son muy limitados. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un área agrícola de subsistencia tuvo cierto valor de pérdida, pero ese valor de pérdida no necesariamente quedó registrado en las cuentas nacionales. Y yo creo que esa es una de las deficiencias que se tienen, pero por de pronto no se puede hacer ese registro. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque tal vez es interesante que veamos algunos resultados, pero digamos el SKY o las cuentas ambientales surgen del SCN como una cuenta satélite y tienen su propia estructura. En el caso de Guatemala, pues hay una serie de temas que se atienden: bosque, agua, subsuelo, pesca, energía, residuos, tierra y ecosistemas, y gastos y transacciones. Y estos temas se pueden dividir en una serie de cuentas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la cuenta de bosque, tengo activos de bosque, tengo flujos del bosque, tengo gastos y transacciones asociadas al bosque y tengo algunos indicadores agregados relacionados con el bosque. Y estos indicadores precisamente son aquellos que pretenden registrar indicadores como el de desacoplamiento, donde yo miro la intensidad que hay en el uso del bosque. Entonces digamos que estas son como los dos grandes bloques estructurales de las cuentas, y esto es todo lo que registra en términos generales. Este me lo voy a saltar un poco, que no hay mucho tiempo. Pero ya, tal vez esto sí es interesante porque digamos que una de las médulas espinales de las cuentas nacionales son unas grandes matrices donde se registran, digamos, por actividad económica que se produce en el país, pero se registran una serie de elementos relacionados con las actividades económicas. En este caso, por ejemplo, yo tengo los datos para 2006 para la economía nacional. En este cuadro yo registro la oferta y en este cuadro yo registro la demanda. Entonces, si se dan cuenta, la oferta es igual a la demanda y eso me permite establecer el equilibrio en la economía nacional. La oferta está constituida por toda la producción de las diferentes actividades económicas, más las importaciones, más los impuestos netos de subsidios, y eso me da un total de la economía nacional, incorporándole los márgenes de distribución. No voy a entrar en mucho detalle de esos componentes, pero la idea es que la suma de todo lo producido es la oferta total. Eso incluye todo lo que yo traje al país o que importé. Y en el cuadro de utilización o el cuadro de demanda,
yo tengo el consumo intermedio por actividad económica. El consumo intermedio es todos los insumos que yo necesito para producir cada uno de estos elementos. Entonces, cuando yo calculo el valor agregado, que es casi la medida del PIB, yo lo que saco es la resta entre la producción total de la economía menos el total del consumo intermedio. Eso básicamente es, por decir algo, la ganancia o la utilidad de las empresas. Es lo que le llamamos el valor agregado. Y ese es el valor agregado de la economía nacional. La demanda también está constituida por el consumo final de los hogares, del gobierno, de las instituciones sin fines de lucro, las exportaciones y la formación bruta de capital, que serían las inversiones que yo hago en la economía nacional. Al final, estos son los grandes datos para Guatemala en el año 2006. Yo tengo que mi valor agregado o mi PIB va a ser igual a 229.9 mil millones de quetzales. Y está constituido por estos elementos. ¿Por qué yo traigo a colación estos elementos? Porque nosotros hacemos algunas intervenciones en las cuentas ambientales. Y entonces nosotros decimos, la producción nacional total, cuando yo produzco algo, genero emisiones y residuos, yo genero impactos en la economía. Y entonces yo tengo que registrar por actividad económica cuáles fueron esas emisiones y residuos. Yo tengo que registrar en la parte de impuestos y subsidios cuáles son aquellos impuestos y subsidios asociados o vinculados a las materias ambientales o vinculados al ambiente natural. Los instrumentos económicos regularmente se refieren a eso, a tasas, arbitrios, impuestos. Yo también tengo que registrar cuál es el consumo intermedio, pero en este caso el concepto de consumo intermedio es cuáles son todos los flujos que van del ambiente a la economía. Y entonces acá yo tengo que registrar cuánto bosque utilicé, cuánta agua utilicé, cuántos bienes del subsuelo utilicé para generar esta producción. Entonces, de alguna forma aquí sigo cumpliendo con ese esquema original donde tenía las dos flechitas. Acá yo tengo los flujos de la economía al ambiente y acá yo tengo los flujos del ambiente a la economía. Y aparte hago otro tipo de registros que como digamos el consumo final de los hogares de productos ambientales y las inversiones que yo hago en medio ambiente. Entonces básicamente este es el marco general de lo que hacen las cuentas ambientales. Algunos resultados de las cuentas ambientales. ¿Se recuerdan que teníamos la oferta total económica y la demanda? Pues ahora ya tenemos acá las emisiones por actividad económica. En este caso, por ejemplo, en toneladas equivalentes de carbono. Y nosotros tenemos un registro total de 45 millones de toneladas equivalentes de carbono de emisiones de toda la actividad productiva nacional, con algunas limitaciones de algunos registros que no podemos obtener, por supuesto. Tenemos la generación de residuos por actividad económica. Por ejemplo, aquí podemos ver que el sector manufacturero es uno de los grandes generadores de residuos sólidos, según las estimaciones que tenemos, para un total de 113 millones de toneladas anuales que se generan de residuos sólidos. Lo interesante de este cuadro en realidad no es el valor total, sino que lo interesante acá es que nosotros ya podemos sacar un indicador de la intensidad de la generación de residuos por producción que yo tengo de actividad económica. Entonces yo puedo decir, bueno, yo produje 34.953 millones de quetzales en el sector agrícola, ganadería, silvicultura y pesca, pero al mismo tiempo generé residuos por 19 millones de toneladas. ¿Cuál es la aspiración a la que nosotros deberíamos llegar? A que yo produzca más, pero con menor cantidad de residuos. Entonces lo que buscamos es la eficiencia. Lo interesante de esto es que yo voy a tener acá registros para 143 actividades económicas que me permiten orientar al diseñador y al decisor de política de cuáles son los sectores donde hay mayores intensidades y mayores presiones e impactos
con el ambiente. Entonces, en esas interrelaciones economía-ambiente. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, solo voy a agarrar uno de estos, que es la energía. En Guatemala el total de energía utilizada es 222.171 millones de terajoules. Y por ejemplo, el sector manufacturero ocupa de esa energía más o casi la mitad de esa energía, 94.297 millones de terajoules. Entonces yo puedo verlo a nivel sectorial y ver cuáles son los mayores impactos. El sector servicios acá está bastante alto, porque aquí involucra el servicio de distribución de energía eléctrica. Entonces, evidentemente aquí el impacto es bastante fuerte en el uso de energía. Esto me permite, digamos, de alguna forma generar algunos perfiles a nivel de las actividades económicas. Por ejemplo, acá yo tengo los flujos de la economía al ambiente, tengo residuos y tengo emisiones. Y de alguna forma me permite generar algunos perfiles de cuáles son esas intensidades. Acá nosotros vemos rápidamente que del total la contribución de la industria manufacturera es sustancial. En este caso no sabemos cuál es la industria. En el caso de los registros más desagregados sí podemos identificar cuáles son algunas de las industrias que utilizan más energía. Por ejemplo, aquí me va a aparecer, por ejemplo, la industria cementera, que utiliza mucha energía, la industria azucarera. En el caso de las emisiones, por ejemplo, vemos que los hogares son un gran contribuyente a las emisiones totales de CO2, pero eso es producto de la utilización de leña como combustible. Esto hay un debate, digamos, interesante, en el sentido en que las comunicaciones de cambio climático, por ejemplo, no incluyen esta información. En el caso de la metodología de cuentas ambientales, insisten en la inclusión de esta información para de alguna forma revelar que los hogares, digamos, es un sector en el cual hay un punto de intervención, ¿verdad? Y en el uso energético es evidente que en Guatemala los hogares son un punto de intervención importante. Esto se puede traducir en diferentes tipos de matrices, en diferentes formas de evaluación de estas intensidades. Acá, por ejemplo, vemos la parte energética, que serían los flujos de la economía del ambiente, la parte de emisiones, donde nosotros vemos las industrias manufactureras, ¿por qué producen tantas emisiones? En este caso, por un alto consumo de carbón mineral, por ejemplo. Y aquí podemos ver en diferentes intensidades qué es lo que está pasando, pero vemos, digamos, que el uso de hidrocarburos evidentemente son las que generan mayores impactos en la generación de emisiones. Entonces yo puedo generar estos como mapas de intensidades que me permiten evaluar a nivel sectorial qué es lo que está sucediendo en esas relaciones economía-ambiente. En el caso de la demanda o de la utilización, que son los flujos del ambiente a la economía, también podemos generar este mismo tipo de perfiles. Y aquí podemos ver, digamos, que el sector manufacturero ya no es tanto el que mayor genera impacto, sino que vemos que ese impacto está un poco más esas presiones están un poco más distribuidas. En el caso de los bienes del bosque, evidentemente el sector silvícola y las actividades manufactureras a través del acerrío, por ejemplo, generan un impacto en el sector forestal, pero los hogares, por el consumo de leña, obviamente ejercen una fuerte presión sobre el bosque. En el caso de los bienes hídricos, como sucede en todos los países del mundo, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son el que genera mayor presión sobre el recurso hídrico, y ahí es donde tenemos un punto de intervención obligado. La parte de energía, que ya vimos que era manufactura y servicios, y la parte de minas, que como en el caso de Guatemala la mayor parte de bienes del subsuelo se exportan, a excepción, digamos, de canteras, donde aparecería, digamos, el sector construcción como por acá, pero digamos con una menor incidencia. Algunos datos interesantes que pueden sacarse de los datos de cuentas ambientales, que dicho sea de paso están accesibles al público a través de los vínculos de la información. Por ejemplo, acá yo puedo analizar la actividad de generación, captación y distribución de energía eléctrica, que es, por ejemplo, la empresa eléctrica, el INDE. Y es interesante ver que los insumos energéticos que requiere esta industria para generar energía son 81.981 terajoules para producir energía por 24.947.2 terajoules.
Esto, digamos, tiene cierta lógica. Yo necesito energía para generar energía eléctrica, pero esa energía viene del carbón, de hidrocarburos, de la energía hidráulica. Pero entonces, digamos, la aspiración sería a que este dato disminuya y este dato aumente, o que se mantenga estable si, digamos, si la producción económica fuera más eficiente. Entonces yo puedo empezar a ver este tipo de relaciones y este tipo de indicadores, que son indicadores de tipo físico, sostenibilidad fuerte, asociados a las mediciones económicas que hacemos en cuentas nacionales. Entonces ahí es donde empieza, digamos, a involucrarse esas perspectivas de la sostenibilidad con la interpretación que yo hago de los datos. Vamos a pasar un poco rápido de estos, que ahora sí ya no hay mucho tiempo. Por ejemplo, acá tenemos la participación de las actividades económicas en la utilización nacional del agua. Obviamente la agricultura tiene un alto consumo de agua y su participación o su contribución a la economía no es muy alta. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de producir alimentos, por ejemplo. Entonces no importa que esta contribución sea baja, porque no podemos dejar de producir alimentos. Y uno de los grandes exportadores también de Guatemala precisamente es el sector primario agrícola, aunque por supuesto su incidencia ha bajado sustancialmente. Sin embargo, genera bastante empleo formal, y entonces acá el punto de intervención sería en aumentar la eficiencia en la utilización del agua, que podría ser sistemas de riego, incorporar instrumentos donde se cobre el verdadero valor del agua a los que pueden pagarla, que serían las grandes industrias agropecuarias. Y si se dan cuenta, en el sector de construcción y de servicios, el consumo de agua es mucho más bajo, digamos, por el tipo de actividad. Pero el sector de servicios es uno de los grandes contribuyentes al PIB, con 41.8% de contribución al PIB. Se puede precisar el nivel de la respuesta institucional, que serían esos flujos de las instituciones al ambiente. Y aquí es interesante ver que la depreciación del activo forestal, o sea, cuánto nosotros reducimos al PIB por el valor que se pierde del bosque, es más o menos el 1% del PIB a lo largo del tiempo. Y la contribución de las instituciones públicas, o la retribución que hacen al bosque de todas las instituciones dedicadas al sector forestal, que serían CONAP e INAV, e INAV a través de su programa PINFOR, apenas llegan a un 10% de ese valor total. La aspiración en este caso, como mínimo, debería ser que esta barra roja llegara hasta esta parte de acá. O sea, que por lo menos las instituciones invirtieran el 1% del PIB en la recuperación del bosque nacional o en la protección del bosque nacional. Por supuesto que acá hay sus bemoles, porque esta inversión, este dinero que está acá, incluye los gastos administrativos, por ejemplo. Entonces, obviamente, esta barra roja debería ser incluso un poco más grande, ¿verdad? Pero el mínimo debería ser por lo menos esta medida. Yo puedo evaluar la sostenibilidad a través del balance monetario de los activos. En este caso yo pongo, digamos, el valor total de los activos sumado bosque y recursos del subsuelo en millones de quetzales, está en rojo, que sería 1094 millones de quetzales, el valor del stock total del activo. Más bien es 1 millón de millones de quetzales. La depreciación que se tuvo del activo fue 3.533 millones de quetzales. El aporte de la economía a las instituciones fue 3.088 millones de quetzales. Y lo que las instituciones regresan al sistema natural son 1.400 millones de quetzales. Independientemente, digamos, de algunas de las limitaciones en las mediciones, sí nos da una idea de las diferencias que hay y del desbalance que hay en cuanto al aporte del sistema natural en relación a las inversiones que se están haciendo para su retorno. E incluso la economía, digamos, de alguna forma no tiene un mecanismo de gestión adecuado que permita que este dinero balancee, digamos, esas cuentas. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva física, nosotros vemos que hay pérdida de bosque.
En el caso del bosque se pierde 1.5% anual y en el caso del subsuelo 0.68% anual del stock físico. Esto no tiene mucho significado, sin embargo, solo con el hecho de decir que hay una pérdida, quiere decir que nosotros no estamos restableciendo el bosque que estamos perdiendo. En el caso de los recursos del subsuelo, evidentemente no podemos reponer los recursos, pero sí deberíamos identificar si hay inversiones de capital fuertes en ese sentido. Podemos evaluar la sostenibilidad a través de evaluar el stock per cápita, y aquí tenemos un indicador del stock per cápita forestal y del total del stock forestal. Esta es la cobertura forestal total a través del tiempo desde el año 50 al 2005, y nosotros vemos que pasamos de 7 millones de hectáreas a poco menos de 4 millones de hectáreas en un periodo relativamente corto. O sea, estamos reduciendo nuestro stock total en casi la mitad en 50 años. Pero esto es más crítico cuando lo vemos en términos per cápita, en términos por persona, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver que pasamos de 2.4 hectáreas por habitante más o menos a menos de 0.5 hectáreas por habitante en el año 2005. Quiere decir que aquí no hay una real equidad intergeneracional. Las generaciones del año 50 no nos están heredando el mismo bosque que tenían en ese periodo. Es una forma, digamos, simplista de evaluar la sostenibilidad del sistema. El desacoplamiento, ¿verdad? El índice de desacople que habíamos visto, que me permite ver la dematerialización de la economía. Este es el caso de Guatemala. Vemos el crecimiento del PIB tomando como año de referencia 2001 y vemos cómo se utiliza la energía, que tiene sus diferentes comportamientos, y las emisiones. Y aquí lo que podemos observar es que en realidad las brechas no se están generando en la medida que nosotros quisiéramos generar. Aquí lo ideal sería que a medida que crece el PIB, esa brecha se va ampliando sustancialmente, o por lo menos se va manteniendo constante a través del tiempo. Entonces nosotros vemos que aquí hay un punto de intervención, pero a la vez me indica que el modelo de crecimiento actual en Guatemala es insostenible, ¿verdad? Entonces es un indicativo de eso. Como comentario final, pues aún estamos muy lejos de la economía del astronauta. Las cuentas ambientales me permiten revelar al menos 4 elementos básicos: que el capital natural se está reduciendo con el paso del tiempo, los flujos del ambiente a la economía rebasan la capacidad de recuperación, provocando degradación y agotamiento, los flujos de la economía al ambiente provocan degradación que no se traduce en inversiones para su tratamiento, y finalmente los desbalances hacen que el sistema sea insostenible y el sistema no es adecuadamente regulado en función de la búsqueda de dichos balances. Entonces básicamente esto se puede traducir en números gracias a las cuentas ambientales, y podemos ir monitoreando estos elementos. Y la postura, digamos, institucional sería que el problema pasa a la esfera política y al marco de las instituciones, y para ello, digamos, las instituciones o el Estado de Guatemala debe tomar las decisiones dentro de una agenda nacional que de alguna forma debería tomar algunas acciones en este sentido, que es, digamos, de identificar claramente cuáles son los puntos de intervención, establecer, digamos, algunas relaciones que generan esas externalidades o esas fallas en el mercado, estimar valores económicos, cuantificar esto y generar mecanismos de internalización. La viabilidad de esas acciones van a depender de 4 elementos básicos: un respaldo social y empresarial fuerte, políticas y estrategias públicas explícitas, donde se explicite claramente cuál es la postura dentro de ese espectro de la sostenibilidad que yo les hablaba, cuál es la postura que va a asumir la agenda nacional de país, bases técnico-científicas para la gestión, yo no puedo gestionar lo que no puedo medir, y una estructura institucional, liderazgo efectivo y recursos financieros adecuados. Finalmente, ¿cuáles son las áreas de intervención? Hay que priorizar esas áreas. De alguna forma la información ya existe. El sistema de cuentas ambientales trata, digamos, de precisar algunos sectores económicos, y la información que existe, por ejemplo, en estudios como el GEO, el Estado de la Nación en Guatemala, me permite establecer digamos, cuáles son las áreas prioritarias de intervención.
pues yo con eso terminaría un poco allá la carrera, pero ya eran las 2 horas, así que